¿Puntos premios también funcionan así? No, los puntos premios son para el promedio de controles, tareas y ejercicios. Esos sí que se van a colocar en el promedio al final del semestre, o cuando esté el promedio. En el fondo los Ah, puntos premios perfecto. son mucho más valiosos que eso. Y eso solo se ganan participando en la clase. Sí. O normalmente en algún momento vamos a asignar así como ciertas preguntas de investigación que podrían existir durante el semestre y ahí también podrían haber puntos premios. O con comentarios de los capítulos del libro mejoras. Para eso está el formato de mejoras dentro de las lecturas, o donde está la sección de los capítulos en el fondo. Sí. ¿Cómo fue eso, profe? ¿Lo de mejoras del capítulo? Si ustedes hacen comentarios de alguna de las lecturas, como errores de tipeo o mejoras de explicaciones o errores numéricos, por ejemplo, podrían ganar muchos puntos. Me acuerdo que Martín el semestre pasado llegó a tener 41 puntos premios, por ejemplo, porque enviaba así 25 comentarios por capítulo, entonces ganaba 10, 15 puntos Mm, cada vez. No tienen para qué enviarlo ahora, pueden ir compilándolo mientras van leyendo y después quizás releer. O sea, esta es la realidad. Había gente que, por ejemplo, le iba mal en la prueba uno o le iba mal en la prueba 2, se ponía a leer todos los capítulos de nuevo y después enviaba los comentarios de los capítulos. ¿Y se lo enviamos a usted a su mail así? Bueno, el instructivo también dice cómo enviarlo y de qué tipo son para que los categoricen, etcétera, y como que los podamos procesar ordenadamente. Perfecto. Así que ese es el Word, o sea, hay dos Word solamente en webcurso, el de formato de recorrección de un control y el de comentarios del libro. ¿Sí? Ya, vamos a propiedades planta y equipos, que mire, yo hubiese esperado que fuese un mejor tema, pero las notas del control quizás reflejan que no son tan buenas como uno hubiese esperado, entonces quizás quedaron algunos vacíos del curso anterior y eventualmente eso debieran suplirlo. Yo creo que en la actividad se habrán dado cuenta además que uno tiene una idea de que una propiedad planta y equipo es una máquina o un edificio, etcétera, pero quizás podrían ser otras cosas. O sea, el capítulo particularmente te dice, mira, Conchitoro tiene las parras como propiedades planta y equipo por esta razón, y entonces genera cierta discusión respecto a si las vacas lecheras o si las gallinas ponedoras podrían ser propiedades planta y equipo. Depende del significado que le dé cada empresa Eso es. a esa propiedad planta y equipo. O sea, una cosa fundamental de este curso es que alguien al final, por ejemplo, debería decir, mira, si tengo un edificio no me dice nada. Un edificio podría ser un inventario, una propiedad planta de equipo, un activo por derecho de uso, un activo disponible para la venta o una propiedad de inversión. Edificio no es nada. ¿Entiendes? Entonces, más bien entender que en el fondo el espíritu con el que la compañía utiliza el activo es lo que va a convertirlo en A o B o C, y eso lo va a hacer valorizarlo por el costo, por el valor razonable, el valor neto realizable o cualquier otra locura entre medio. ¿Se entiende? Y que eso siempre es centrado en lo que nosotros dijimos al principio, y los inversionistas están mirando el ROA, la rentabilidad sobre los activos, o el ROE, la rentabilidad sobre el patrimonio, o están mirando la liquidez, etcétera, y eso está influido porque tú decías que esto es A o B o C. ¿Sí? Sí, profe, que justo se me pegó el computador. No sé, Sí, se me parece pegó. que el mío, porque está guateando BTR como de costumbre. Así que cruzo los dedos a que no se vaya a cortar. Entonces, ¿qué debiésemos ser capaces de obtener hacia el final de la próxima semana? Entender qué costos debieran incluirse en una propiedad planta de equipo, por qué la depreciación es el costo o el gasto regular que se genera por el desgaste del activo, y los métodos más comunes. Nosotros vamos a ver en línea recta con el tiempo o con unidades producidas, pero eventualmente podrían ser con los que vieron en el capítulo, otros métodos, ¿sí? Suma acelerada de dígitos, creciente, decreciente, saltos doblemente decrecientes u otros, ¿sí? Entender cuál es el efecto que tienen las reparaciones en el valor de una PPE cuando son mayores o son menores, y qué efecto provocan si es que tú puedes separar los componentes. Por ejemplo, depreciar las ruedas de un auto del chasis de un auto, o el motor de un avión distinto al resto del avión y distinto de los asientos quizás, o las ventanas distintas a las puertas, distintas a las murallas, etc. ¿Sí? Entender o diferenciar cuáles son el modelo del costo y el de revaluación,
¿Y qué ocurre al final cuando se dispone de una propiedad planta de equipo? Entonces pasamos como del valor inicial al desgaste, a lo que uno le podría agregar, a si yo la revalúo o la deterioro, y al final si la vendo, como todo el ciclo de adquirir una propiedad planta de equipo. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Por ejemplo, algo que planteamos, y si ustedes fueron después leyendo la solución del trabajo en clase del martes, que nos parece un buen referente de preguntas tipo control, tipo prueba 1, entonces uno debería decir, mira, una empresa energética que quizás es regulada, quizás debería reevaluar una turbina industrial gigantesca, porque dice, mira, yo la compré a 100, pero yo soy súper bueno generando electricidad y el producto de esto, el flujo de caja que me genera en valor presente, y eso ya incluye matemáticas financieras, es 200 o es 300. Entonces, si a ti te regulan y el Estado te pone un límite de la rentabilidad que puedes obtener, entonces quizás es distinto si tú te ganas el 10% sobre 100 que el 10% sobre 300. Tú dices, no, es que aparte esta turbina, no, yo no la puedo reemplazar, es única, la hicieron. Y en realidad si por ejemplo yo la tuviera que cambiar ahora no me cuesta 100, me cuesta 250 o 300, es muy extraña. Bueno, eso produciría que en realidad haya una diferencia entre las empresas que ocupan el modelo de revaluación, que están tratando de medir constantemente el fair value o el valor razonable, a las que están tratando de medir el costo o costo depreciado, si quieren llamarlo así. ¿Sí? También entonces debería darte ciertas señales de, por ejemplo, qué ha generado la pandemia mundial. Entonces uno dice, mira, no, deterioro porque las empresas han abandonado los activos, han tenido menos flujos de caja, etcétera, el PIB de Chile cayó 12%, etcétera. Bueno, quizás no es tan evidente, porque dado que ahora la gente está toda encerrada, ¿qué habrá menos en el mundo? Consumo. Consumo es Productividad. cierto, pero transporte, ¿y el transporte qué genera? Contaminación. Contaminación. Y ese es el mapa de China. Decía, oye, mira, ahora las ciudades industriales, particularmente en torno a Beijing o Shanghái, oye, mucho menos contaminación. Entonces quizá uno dice, bueno, en alguna industria es cierto, puede haber deterioro, o sea, están súper mal las empresas, pero no en todas. No en todas. De plano, las empresas más del orden high-tech, tecnológica, etcétera, que una de las historias que le estoy terminando de agregar al capítulo de matemáticas financieras, por ejemplo, están en sus máximos históricos. Apple nunca valió tanto, Amazon, ni Google, ni Facebook, ni Salesforce.com, ni Uber, ni Twitter, ni cualquier otra empresa de ese orden. ¿Se entiende? Quizás sin utilidad alguna. Entonces uno dice, bueno, para algunas industrias podría ser distinta la situación económica en el fondo. ¿Sí? Cuando uno piensa en los activos de largo plazo, entonces uno podría pensar en que algunos son tangibles y otros son intangibles. Dentro de los tangibles, uno normalmente tiene las propiedades planta y equipo, las propiedades de inversión y los recursos naturales. Podrían ser exactamente el mismo activo en distintas categorías. ¿Sí? Dentro de los intangibles tiene a lo que uno se refiere normalmente como un intangible y además tiene las inversiones financieras, que en el fondo yo no las puedo tocar quizá o el valor no proviene del papel que exista físicamente, pero más bien te generan dividendos o intereses y son de otro orden. ¿Se entiende? Entonces, la empresa podría perfectamente tener propiedades, planta y equipos que son activos que la empresa utiliza con fines productivos o administrativos en el largo plazo. Eso es súper importante. O sea, que sean no corrientes o que dure más de un ciclo operativo normal del negocio. ¿Sí? Pero tú podrías decir, no, yo tengo este activo, pero se lo arriendo un tercero o lo tengo abandonado. Bueno, eso es una propia inversión. O la mayor parte de este valor proviene de algo intangible, entonces no son sillas, son programas informáticos, son pases de jugadores de fútbol, son patentes, son franquicias, son derechos de espectro radial, son derechos de extraer cuotas de pesca en alta mar. Entonces ese es un activo intangible. ¿Se entiende? O tú dices, no, es un recurso que yo lo voy a explotar una sola vez y se agota. Eso es un recurso natural.
Entonces tienen ciertas diferencias con las propiedades planta y equipo. O tú dices, no, es una inversión que hice en otra empresa y tengo el 40% de esa empresa, por ejemplo, el 30%. Entonces podría ser Ah, la ya. plusvalía también. Bueno, la plusvalía sería un activo intangible con seguridad. O sea, es cierto que aquí quizás podríamos agregarle un 6, plusvalía, porque a veces la plusvalía, que es súper mal nombre, después lo vamos a discutir mucho al final, pero es mejor nombre. Goodwill podría ser distinto de los activos intangibles. Y también uno podría decir, mira, inversiones financieras no corrientes, quizás separar que estas son acciones y estos quizás podrían ser bonos, que también después hacia el final del curso lo vamos a separar. Entonces, quizá ahí uno podría abrir el ítem en menor medida, pero como que son activos mucho más parecidos en ese sentido. A diferencia que un software es súper distinto a una mesa, ¿se entiende? Y es distinto a un mall, y es distinto a que tú tengas un yacimiento minero de oro, o un pozo petrolero, ¿se entiende? O de gas, etc. ¿Sí? Entonces, lo importante es primero entender que la empresa podría tener esas clases de activos. Para que sea un activo debe cumplir con las 4 condiciones, que surja a raíz de hechos pasados, que sea controlado por la entidad, que tenga capacidad de generar beneficios económicos futuros y que eventualmente se pueda valorizar de una forma razonable. Lo que discutíamos al principio cuando recordábamos el marco conceptual y decíamos, mira, es que esto más o menos vale, no sé, los bienes de patrimonio cultural, dudoso. ¿Entienden? A veces se le llama para efectos tributarios activos fijos, o diríamos que la contabilidad antigua habla de los activos fijos. En España, mucho más llamado inmovilizado material, y los activos intangibles le llaman inmovilizado inmaterial. Quizás no es el mejor concepto para nosotros porque cuando uno habla de material es que el valor es significativo y te sirve para tomar decisiones, y cuando es inmaterial en el fondo no es un activo, es un gasto porque a nadie le importa. ¿Se entiende? Pero al menos debe cumplir las 4 condiciones básicas para que sea un activo. Y después uno dice, mira, ¿qué le vamos a agregar? Que la mayor parte de su valor sea por algo tangible o físico y que se espere utilizar en el largo plazo. ¿Para qué? Para fines productivos y o administrativos, no para otra cosa. ¿Sí? Eso es súper importante. Entonces, si tú lo vas a ocupar para venderlo, ya no es eso, podría ser un inventario o podría ser disponible para la venta. ¿Se entiende? Entonces, ¿un computador será una propiedad planta y equipo? Depende si lo estoy vendiendo o lo estoy utilizando yo. Es cierto, ya, tú usas un computador por muchos años. ¿Es una propiedad planta y equipo o no? Sí, porque cumpliría con Sí. una de las instrucciones que se leí, que se espera utilizarlo por más de un periodo contable, que no están Pero, disponibles para la venta inmediata. pero la mayor parte de su valor proviene de algo tangible. No, sería lo que yo genero a través del computador. Entonces no será un activo intangible. Puede ser. Pero no se consideraría entonces como propiedad planta y equipo. Es que eso es lo que no sabemos. ¿Se entiende? O sea, si uno dice conta uno, claro, pero ahora queremos discutir algo más avanzado, porque en el fondo, para funcionar el computador, ¿qué requiere? Software, hardware. Software. Entonces uno tiene que Claro, quizás entonces no, no separar el sería. software, que sería la parte intangible, y el hardware. Por una razón, porque miren, la diferencia esencial entre una propiedad planta de equipo y un activo intangible es que el computador te dura 10 años, ¿se entiende? Pero después va a valer algo, no sé, lo desarmo y le voy a sacar cobre, oro, etcétera. Yo tengo la licencia de Microsoft Office por 2 años. Después de 2 años, ¿cuánto vale la licencia? 0. 0. Eso es una diferencia fundamental. El valor residual de un activo intangible es presumiblemente 0 porque no tengo nada que vender. En el caso de un computador digo, mira, por último le pego, ya, y eso te quita el estrés y eso vale 10 lucas, ya le pego y lo rompo. O le puedo sacar el mouse o unas piezas o lo desarmo y cobre y no sé, algo le rescato. ¿Se entiende? Que a Profesor, veces se simplifique y se asuma que 0 es distinto a que realmente el activo no valga nada. Entonces tú dices, oye, un auto de 20 años, de 30 años está hecho pebre,
pero puedo vender el metal por último. ¿Se entiende? Entonces hay algo que rescatar. Ahora sí, perdón. Sí, es que entiendo el punto al que usted va, Ujú, pero en la práctica, o sea, en la realidad, ujú, una empresa que hace, por ejemplo, no sé, una industria de plástico ujú. y necesita computadores para llevar el manejo de sus sistemas, su información, etcétera. Ajá. No es parte de su funcionamiento ponerse a desarmar el computador cuando ya se echó a perder y vender las piececitas de cobre, las piececitas de silicio y los materiales que tenga, Ujú. porque no es perder tiempo eso al final. O sea, yo creo, en la realidad eso no pasa todo como una propiedad planta de equipo de bienes de oficina y chao. ¿Y sin valor residual? Porque, o sea, al desarmarlo te refieres a si tiene valor residual o no, ¿no es cierto? Claro, no sé, yo O sea, creo que depende de la más que empresa. nada, no sé qué hará la Adolf Ibáñez, por ejemplo, con sus computadores. No sé si al final los venderá a alguien o la verdad es que los regala y los dona a una fundación. Y eso pasa normalmente. Cuando lleguemos al leasing, vamos a decir que en realidad HP viene a buscar nuestros computadores cada cierto tiempo y renueva todo el laboratorio. Pero normalmente los regalan, o sea, diría las grandes empresas, por ejemplo, cuando se cambian de oficina, dejan todo botado. Y la nueva oficina la habilito con nuevos mesones, con nuevos computadores, instalaciones y todo lo que haya. Pero no todas las empresas es así. Entonces yo diría que sí la mayor parte de las empresas, y por ejemplo justo esta discusión la tuve el lunes pasado o el jueves pasado con una cliente. Dijimos, mira, tus computadores, valor residual cero. No, pero ¿cómo? Son súper buenos, son unos Mac que nos costaron 2 millones. ¿Cuánto te van a durar? Sí, 5 años que lo tienen los diseñadores y lo funden, ya listo. Pero no, es que los voy a vender igual. ¿A quién se lo va a vender? No sé, pues al que aparezca. Y yo dije, pero tú lo vas a vender. O sea, mi experiencia dice que las empresas los terminan regalando, porque tú cuántas horas vas a estar y tú vas a dejar de hacer negocio, que venga alguien a ver si lo pusiste en invento, yapo.cl. No, pero ¿cómo va a ser ya? Al final, ¿qué terminamos justificando? El 10% del valor residual, porque hicimos una cotización de un computador que tuviera 5 años de vida útil, ¿cuánto hubiera podido vender en Internet? Pero diría que esos son los menos de los casos. Existe y por eso que en general, por ejemplo, los ejercicios, ya, suponga que el valor residual es nulo, porque muchas empresas hacen eso, particularmente porque tributariamente hacen lo mismo. Tributariamente sí que no hay valor residual. Entonces, las empresas tratan de alinear la contabilidad financiera con la contabilidad tributaria, así que si alguien justifica razonablemente, hoy yo voy a donar todos los computadores a la fundación, listo, o sea, yo me acuerdo cuando nosotros en el taller de emprendimiento, cuando yo estudié en la universidad, nosotros teníamos que armarle una biblioteca a un colegio de Peñalolén. Y entonces la universidad donó algunos de esos computadores, pues nosotros no le pagamos nada, fue para el proyecto de emprendimiento, etcétera. Entonces, eventualmente, lo que más ocurre es que tú los donas. Porque no es tu negocio rescatar 10 lucas, me va a tomar 5 horas desarmar el computador, chao. Entonces es cierto que por simplicidad la mayor parte de las veces se supone un valor residual cero, pero no podríamos generalizarlo. Para el computador quizás que sí, pero tú no vas a dejar un avión botado en la mitad de la nada o el auto. Entonces Claro, y depende de la propiedad planta de equipo. en el caso de que, en el caso de que asuma valor residual cero, porque no me interesa hacer nada después con el computador, Uh-huh. ahí lo contabilizo como propiedad, como activo intangible, ¿o cómo? No. Supongo que es una propiedad planta de equipo, o sea, la regla general es que tú dices, mira, ¿lo puedo separar? Sí, ya, pues entonces lo que sea software es intangible y lo que sea hardware es propiedad planta de equipo. Si eso es muy complicado de separar, entonces el que sea más grande de ambos. Si tú dices que vale más por los software, entonces un intangible. Si vale más por el hardware, entonces es propiedad planta de equipo. Ya, y tengo una última duda. Uh-huh. Al final, ¿no vale más la pena siempre valorizar con un valor residual cero porque finalmente puedes depreciar completamente el activo y por lo tanto aumenta el gasto y disminuye impuestos? Es que eso es tributariamente, pero financieramente quizás no representa eso. O sea, el mejor ejemplo es el iPhone. ¿Cuándo cae de mayor valor el iPhone? Cuando lo compro. Eh,
Cuando sale otro, ¿no? Cuando Cuando sale sale otro. el nuevo. Pero cuando lo compro, por ejemplo, el auto, yo saco el auto de la concesionaria y al tiro vale 20% menos, porque perdí el IVA, por ejemplo. Entonces podría ser que esto no es lineal. Entonces tú dices, ya, pues cuando salga uno nuevo, el iPhone, quizás ya el valor de la novedad baja mucho y eso es el 70% del valor. Listo, pero después, mientras siga funcionando, o sea, un iPhone 3, un iPhone 2 podrían seguirte funcionando. Y listo. Entonces tiene un valor residual porque tiene un valor de uso. ¿Se entiende? Entonces tú dices, no, pues mira, yo me ahorro comprar un celular, entonces quizás yo digo, mira, hubiera gastado 200, 300, 400 mil pesos en otro celular ahora, pero lo voy a gastar en 5 años más, en 10 años más, y mientras dure y sirva para el propósito, está bien. Entonces quizás sí tiene un valor residual, que es justamente el desfasar el pago o el ahorrarte comprar otro. Y eso vale algo en valor presente. ¿Se entiende? Ya. Entonces no podríamos generalizar que para todos los activos el valor residual sea cero. Sí, tributariamente sí, porque tengo más gastos. Entonces por eso tributariamente impuestos internos te dicen, no, usted haga esto con estos años y chao, y nadie se mueve de eso. Hay una ley y tiene un cuadro. En Estados Unidos inclusive la depreciación es MACRS. La depreciación del Modified Accelerated Cost Recovery System, MACRS, te da una tabla y te dice, mira, el primer año de un auto deprecia el 8%, el segundo año el 14%, el tercero 15%, el cuarto 6%. Y uno dice, ¿qué lógica tiene? No sé, pues, pero nadie se pone a discutir con el Internal Revenue Service, el servicio de impuestos en Estados Unidos. ¿Se entiende? Entonces puede ser que tributariamente sigan otro patrón que quizás es menos lógico, como que no hay mucho que pueda reclamar la empresa. ¿Se entiende? Profe, Por eso que, un segundo, por eso se crean las cuentas de impuestos diferidos, por ejemplo. Porque tú dices, no, pues mira, yo soy un arquitecto, fundo el computador en 2 años, pero la ley dice que lo deprecie por 5, entonces como yo aquí cargué 2,5 millones de gasto y aquí cargué 1, entonces por algunos años no vamos a tener la misma utilidad tributaria que la utilidad financiera. Y eso va a ser una diferencia entre que mi gasto por impuesto era 1 millón y impuesto interno me cobró 2 o me cobró medio, y ahí se va a generar el impuesto diferido. Ahora sí, Clemente. que pasando a otro tema, no sé si vamos a hablar de la depreciación en algún momento en esta clase, Probablemente. porque hay uno de los de ejemplos de cómo calcular la depreciación, que sería basada en la capacidad de producción, Ajá. que el ejemplo que está en el libro no lo pude entender. No, si va al libro cuando pueda, profe, y me explica ese ejemplo, estaría muy agradecido. Bueno, ¿qué ejemplo del libro? Era el ejemplo 2, depreciación basada en capacidad de producción, en la página 20. Ya, pero exactamente, ¿qué no se entiende del ejemplo? Un valor, no sé dónde salió. Bueno, cuando esté en el ejemplo me avisa. Voy. Página 20, 15. Depresión del terreno, depresión lineal. Ya, estoy aquí. Ya, sería la fórmula de todo lo entiendo, no es muy complicado, lo que no sé de dónde salió ese 5.000. El de depreciación por unidad es igual a 50.000 menos 5.000. El valor de rescate es el 10% de su valor inicial. ¿Eso dónde sale, profe? Arriba debiese, o sea, quizás por eso que hay algunas correcciones que le he hecho al capítulo, pero lo que yo tengo escrito en la última versión, en la versión 6, dice, por ejemplo, considera una máquina que costó 50.000 euros y cuyo valor de rescate es el 10% de su valor inicial. Ah, el mío sale 20%. Ah, ya. Entonces, ese era un error de tipeo. Ya. Si no, sería podía 10.000 entender. en vez de esos 5.000. Ah, ya. Ese error Ya, ya ya, está corregido. O sea, errores de ese tipo son los que le podrían sumar puntos premium. Pues ese ya lo tengo corregido y eventualmente cuando termine de compilar la mayor parte de eso, premio, le profe. subo esa versión. Ya, profe. Gracias. ¿No hay de qué? Entonces, ¿qué consideramos regularmente dentro de las propiedades planta y equipo? Los terrenos,
los edificios, los vehículos, las maquinarias, todo lo que sea mobiliario. Entonces tú tienes una banquetera, los servicios, los vasos eventualmente, si es que los vasos te duran más de un año, o si no los podría considerar un inventario simplemente hasta que se rompan, ¿se entiende? Pero si tú tienes copas así como finas, de cristal, etcétera, todo eso tú puedes decir dura 5 años, 10 años, no es como que cambie la vajilla todos los años, ¿se entiende? Y las cortinas, la mantelería si fuera fina, pues si es una ordinariedad de mantel, chao, es un gasto eso, pero si fuese algo caro, podría ser importante. ¿Se entiende? Y entonces escultura y cuadros podrían ser, pero no si es una escultura de alguien famoso. Si alguien una escultura o un cuadro, si es la Mona Lisa valdrá más por su valor tangible o por lo intangible. 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 Por eso que los bienes de patrimonio cultural, que son otros de esos desafíos para la contabilidad, son en general considerados intangibles. Entonces la Capilla Sixtina es por cómo se pintó, no por lo que haya en materiales, ¿se entiende? Entonces por eso que también cosas que hemos discutido harto con el resto de los profesores. Por ejemplo, que la norma dice no, que sea un activo físico. Bueno, pero podría ser un activo cuyo valor no proviene de algo físico. No, es que es intangible. Bueno, pero si te entregué un programa en un pendrive o lo descargaste de la nube, ¿a quién le importa si lo importante es el programa? ¿Se entiende? Entonces podrían tener características físicas y ser aún así activos intangibles, por ejemplo. O una discusión que quizás es más avanzada y justamente es un tema que agregamos este semestre de Introducción a la Contabilidad. Activos biológicos. Los activos biológicos son plantas o animales que estén vivos. Eso dice la normativa. Entonces, por ejemplo, si tú te dedicas al cultivo de los champiñones, queda en un limbo. Y esto fue algo que pasó en Inglaterra realmente. Entonces uno dice, no, es que los champiñones son plantas, no. ¿Son animales? No. ¿Son del reino fungi? No sé, ¿a quién le importa? Cumple la característica del activo biológico, crece. ¿Se entiende? Entonces tú podrías tener virus, protozoos, podría ser un laboratorio que se dedique, por ejemplo, a la reproducción. Entonces podrías tener óvulos, células madres, semen o alguna otra cosa. Y tú dices, oye, no es un animal, una planta, pero quizás tiene el mismo espíritu del activo. Entonces, toda esa lógica detrás es que para lo que tú tengas el activo es como debiese ser contabilizado, más que por sus características físicas, es por el espíritu con el que lo mantenga la compañía. ¿Se entiende? Entonces, construcciones en curso, por ejemplo, que vayan a ser a futuro propiedades, planta y equipo. Si a futuro van a ser inventario, ahora son inventario, ¿no? Tú eres una constructora y tú estás construyendo casas, son inventario, ¿se entiende? O tú eres el Parque Arauco y estás construyendo un mall, entonces eso es una propiedad de inversión, no es una propiedad, planta y equipo. ¿Se entiende? Y eventualmente las mejoras de lo activo en arriendo. Por ejemplo, tú vas y te arriendas una oficina, pero la oficina te la entregan con los cables colgando, sin pintar, etcétera. El cielo no es a donde tú quieres, sino que está todo abierto. Entonces tú decides si lo pones más arriba, más abajo, depende de cuánto quieras gastar en calefacción. Ya, pues entonces la empresa va a tener que hacer una inversión sobre unas oficinas que no son de ellos y que nunca van a ser de ellos. Bueno, todos esos activos que tengo ahí, todo lo que me haya costado habilitar, las separaciones, las mesas, eventualmente si tú pintaste, aunque la casa sea arrendada, si tú le instalaste algunas puertas o tú cambiaste rejas señaléticas, por ejemplo, todo eso podría ser considerado propiedades, planta y equipo. ¿Sí? Entonces, ahí, por ejemplo, uno dice, mira, si tú tienes, por ejemplo, un toro semental, es una máquina de reproducirse. Bueno, eso es una propiedad, planta de equipo. O tú podrías tener ciertas plantas, y estos legalmente pasaron a incorporarse en la norma, no es solamente que las empresas la traten como si fuera, sino que están realmente las plantaciones. Entonces tú dices, tengo un árbol que me da naranja. Bueno, es una máquina de dar naranja. O una parra, y de una máquina de dar uva, o una vaca lechera es una máquina de dar leche, entonces esa debiese ser tratada como una propiedad, planta de equipo. Si tú tienes la vaca para engorda y después la faena es distinto, pues ahí es un activo biológico porque tú quieres que crezca. La vaca lechera no quieres que crezca, quieres que te dé leche solamente. O la oveja, tú quieres esquilarla solamente y así sucesivamente. ¿Se entiende? Entonces, si tú la quieres más bien para que crezca y chao,
activo biológico. Si tú la quieres para el uso continuado en la producción, acuérdense la definición, en la producción por varios periodos, entonces podría ser perfectamente un animal o una planta, una propiedad planta de equipo. ¿Sí? Entonces tú podrías decir, mira, un gallo que lo tengo solamente para reproducirse y que te dé más pollitos. ¿Se entiende? O entonces quizás podrían ser otras cosas, por ejemplo, los libros de una biblioteca. Tú dices, no, es que es por el valor intelectual, entonces un intangible, pero alguien dirá, no, pues que ese conocimiento ya está en todos los libros igual, pero mientras más lo lea, más se deprecia. Ah, pero si el libro digital, ya, entonces un intangible. ¿Se entiende? O los envases retornables, por ejemplo, podrían ser una cosa importante que revisar. Y eventualmente tú dices, oye, el envase es para entregar los servicios de la compañía por varios años. Y además uno dice, perfecto, lo mismo podría ser el balón de gas. Entonces quizás tú no lo estás vendiendo. La primera vez quizás tú el envase retornable lo pagas, pero te van a devolver la plata. Claro, pero te está sirviendo para prestar el servicio. ¿Se entiende? Y entonces al prestar el servicio, eso pasa a ser parte de los activos que la empresa utiliza para suministrar la producción de esos, digamos, o entregar los servicios que tiene, o producir literalmente, pues como los animales. ¿Se entiende? Entonces, miren, revisemos algunos ejemplos reales. Acá está. Entonces, fíjense. Este es el de Johannesburgo. Aquí está, miren. Conchitoro. Conchitoro fue o en general las viñas reclamaron a la ISB, a la entidad que emite las normas contables, y le dijeron, mire, ustedes me están forzando a llamar un tasador de parra y ese no es mi negocio. Mi negocio es las uvas. La parra es justamente lo que me da la uva, pero si yo pudiera hacer eso con una máquina, tengo una máquina. Entonces, en realidad, yo no quiero saber el valor todos los años de las parras porque no hay un mercado, me cuesta mucho, me gasto plata en algo que es inútil, porque mi vino no queda mejor ni peor porque la parra valga más. Lo importante es que la uva salga buena. ¿Se entiende? Entonces quisieron separar y fueron a reclamar y el ISB le hizo caso. Entonces dijeron, mira, una empresa que tiene casi 1 billón de pesos en activos, 987 mil millones, dijo esto, mira. El 31 de diciembre del 2014 ha optado por aplicar anticipadamente las correcciones de la NIC 16 de propiedades, planta y equipo y la NIC 41 de activos biológicos o de agricultura. Entonces se reclasificaron desde activos biológicos hacia propiedades, planta y equipos 74 mil millones de pesos. Y esos 74 mil millones de pesos, y aquí tienen todos los que decíamos recién, son las plantaciones. ¿Se entiende? Y después crece al 2015. Entonces fíjense aquí que tiene estos 74 mil millones y en el fondo es lo mismo. Tú dices ya, la parra te dura 10 años. Entonces, ¿qué le pasa cada año a la parra? Se deprecia. Deprecia. Eso es. ¿Se entiende? Entonces, igual que una máquina. No es que agregue valor, tú dices, no, por la uva chiquitita, más grande, o un salmón. No, pues el salmón pesaba 1 kilo, ahora pesa 8 kilos, es distinto. Ese crece de valor, este no, este decrece. ¿Entiendes? Pero que uno dice, no, pero es que yo planté la parra, bueno, pero así no me sirve. A mí me sirve que tenga un tamaño y que se quede de esa forma siempre. Entonces, que crezca al principio, sí, pues los edificios también crecen, pero tú no lo quieres que crezca, tú quieres que se mantenga en el porte. Ah, ya. Entonces, las plantaciones, esta idea de las plantas portadoras o de los árboles frutales, fue algo importante que le hizo caso. No le hicieron caso con los animales, entonces vamos a mostrar que en realidad las empresas han encontrado como la alternativa A, pero en el fondo representa lo mismo. Por eso nosotros decimos, oye, ¿cómo debiese ser? Quizás la norma dice A, pero si la norma no tiene sentido, no funciona para hacer negocio. ¿Se entiende? Entonces, Profesor, ¿qué dije? Ajá. ¿Puede mostrar lo que estaba mostrando, el cuadro que estaba mostrando antes, por favor? En el caso acá, a eso me refería un poco, volviendo a lo de los computadores, que uno puede al final, en la práctica, meter todo dentro de propiedad, planta y equipo y sin necesariamente tener que darte la lata o el tiempo
y qué sé yo, en clasificarlos como activos tangibles e intangibles, Sí, claro. O porque sea, ahí pone el computador como equipamiento de tecnologías de información, yo creo, ¿no? sí, eso es. Entonces nunca se dieron la lata ni la discusión oye, es tangible por el software y el hardware y no sé qué cosa, Pero, o pero digamos que esa es mi pregunta. clasificaron fue, compré el computador, pero tú después pediste invento AutoCAD para diseñar no sé qué cosa. Ah, entonces cuando compre el AutoCAD como es fácil separarlo, entonces lo voy a clasificar como activo intangible. Claro. ¿Entiendes? Cuando es difícil, el que sea más significativo, pues y en este caso es altamente probable que hayan puesto los equipos de TI como todo el computador. Ya. Entonces, fíjense, ¿qué dejaron en activos biológicos? Dijeron, mira, la sociedad presente en el rubro activos biológicos de corto plazo, corriente, las uvas, listo, porque es el insumo principal para hacer los vinos. Ya está. Entonces, no es toda la planta, es solamente el fruto que yo quiero que crezca hasta la vendimia. ¿Sí? Y en la fecha de la vendimia, listo, pasa a ser inventario porque es una materia prima para producir. ¿Se entiende? Y entonces ahí te va diciendo cuánto crecieron durante el periodo, cuánto cosechaste y listo. Entonces eso hace una diferencia significativa. Entonces como que uno dijeron, ah, ya, pues si eso es lo mismo para unas vacas, etcétera, es lógico. Y ahí tuvo la pelea con el ISV. Dijeron, mira, primero nadie me vino a decir eso. Entonces el ISV no hace lo que quiere, hace lo que le dicen las empresas. Oye, no nos sirve esta información, cambiémosla y acepta propuestas. Pero nadie vino a reclamar por los animales. Entonces, ¿por qué no vinieron a hacer? Por ejemplo, Zoológico de Johannesburgo en Sudáfrica. El zoológico de Johannesburgo, fíjense en los activos. Dice, mira, activos no corrientes o de largo plazo, tengo animales de zoológicos comprados y donados. Tengo propiedades, planta y equipo y tengo activos intangibles. No tengo más. Imagínense primero que es una sociedad non-profit o sin fines de lucro, entonces no tiene un super departamento para presentar unas super cosas como las grandes empresas, es una sociedad más acotada. Y es probable que lo que más valga en el zoológico sean sus animales, pero uno ya tiene potencial de generar beneficio económico. Los controlo, surgen a raíz de hechos pasados, pero ¿cuánto vale un oso polar? No se No hay- sabe. No sabemos. O sea, es difícil al menos, en particular porque tú dices, mira, si lo compraste, ni un problema. Si fue comprado, tengo una factura que dice, oye, vale 2 millones de dólares, listo. Si te donaron un oso polar, no tengo idea. Ah, llamemos un cazador de osos polares. ¿Hará eso un zoológico? No creo. No. No, ¿se Podría. entiende? O sea, podría, pero sería tonto en el sentido de hacer negocio. Apenas sobreviven en la institución, imagínense una biblioteca, un zoológico, cualquier tipo de, o sea, un jardín botánico, no tienen, apenas llegan a fin de mes, un museo, van a andar llamando a tasadores, porque aparte digo, mira, ya, llamo un tasador y tiene que venir, no sé, de la Antártica, ya me cuesta 5 millones de pesos traerlo y que me haga la tasación. ¿Cuánta entrada extra va a vender el zoológico porque el oso polar valga 10 millones o valga 20 millones? Nada. Cero. Costo-beneficio. Eso es algo súper importante. Tú solamente preparas contabilidad que sea más exacta, que sea una mejor representación fiel, si es que eso te trae beneficio. Y esto no te trae ningún beneficio. ¿Se entiende? Entonces no tiene sentido la relación costo-beneficio. Son muchos costos para tener pocos beneficios. Entonces, por eso fíjense que del total de los activos es súper poquito lo que pueden considerar acá, pero no es que tengan pocos animales. Es que los animales existen, pero es difícil o imposible meterlos dentro de la contabilidad. ¿Se entiende? Pero sí que dicen, fíjense en lo que dice acá. Perdón, alguien iba a preguntar algo. Mara parece, ¿no? ¿No? Entonces, fíjense. Si voy a la política contable, dice juicios significativos, por eso esto es lo más importante, más que el debe, el haber, los asientos, chao, entender la lógica que está detrás. Te dice, mira, ¿qué es lo que voy a considerar? Primero, la tasa de interés efectiva, matemáticas financieras. Después, los animales de zoológicos, ¿qué dice?
Los animales de zoológicos se reconocen como activo cuando sea probable que la compañía controle el activo a raíz de hechos pasados, sea probable que los beneficios económicos o servicios potenciales asociados con el activo vayan a fluir a la compañía y el valor razonable o el costo del activo pueda ser medido razonablemente. ¿Se entiende? Las 4 condiciones que nosotros decíamos. No ocupa IFRS el zoológico, en Sudáfrica sí se ocupa IFRS, pero es una empresa non-profit. Entonces ocupa algo que es muy parecido nomás, que son las GRAP 17. Digamos que es lo mismo. O si no es lo mismo, da lo mismo porque hace exactamente lo mismo. Entonces después, ¿qué te dice? Mira, los precios de mercado son cuando no está valible, entonces como no son commodity, o sea, son animales exóticos, por ejemplo, etcétera, tiene súper hartas restricciones, en especial para animales exóticos. ¿Se entiende? Entonces eso hace muy complejo que se calcule el valor razonable. ¿Sí? Fíjense que aquí dice, la mayor parte de los animales son recibidos como donaciones y se transfieren de otros zoológicos o instituciones similares. No es así como, oh, yo fui a comprar y elegí, no, pero otra empresa ganadera quizás que hace eso. O tú tienes un aras que se dedica a cultivar caballos, pura sangre, etc. Es distinto, ahí sí tú tienes mucho más presupuesto. ¿Se entiende? Entonces, fíjense acá. Perdón, ¿alguien pregunta algo? ¿No? No, al agua. Entonces, fíjense que le dice, ya, lo adquiere a través de una cadena de abastecimiento y los animales son contabilizados al costo menos la depreciación acumulada menos cualquier pérdida por deterioro. Entonces dice animales de zoológico, pero son tratados como ¿qué activo? Como propiedad Biológico. de equipo. Propiedad planta de equipo. Y fíjense acá, miren, la longevidad de los animales puede ser medida como sigue. Anfibio entre 4 y 16, arácnido entre 2 y 20, 64 la ave. Miren, los reptiles hasta 80 años, los insectos 4 años, listo, se deprecia. Y si Es que después uno leyera lo que dice acá en Property, Plant and Equipment, dice exactamente lo mismo. Es que entonces, ¿por qué lo pone como un ítem aparte? ¿Les parecerá más claro, po? O sea, es que fíjense que aquí el zoológico no está obligado a presentar IFRS, entonces no tiene la restricción, pues ellos podrían poner lo que quieran. ¿Se entiende? Pero quizás tú quieres decir, no, pues que no quiero poner en el mismo ítem los equipos, las rejas, los autos que tenga el zoológico con los animales, quiero que lo vean por separado. Porque fíjense que si nosotros vamos activos y yo dijera, oye, si yo veo todo el ítem de Property, Plant and Equipment, digo, el 95% debe ser animales. No, pues no es la realidad, se entiende un ítem mucho más pequeño. Entonces quizás mejora mucho la calidad de la información si tú lo muestras por separado. ¿Entendí? O de plano la empresa podría decir, no, pues yo revalúo las propiedades planta de equipo y mantengo al costo a los animales de zoológico. ¿Entienden? Que es como una categoría aparte. Pero la mejor explicación es que no están obligadas a hacerlo bajo IFRS. Por el contrario, miren, las que sí están obligadas, AgroSuper. ¿Cuál será el mayor negocio de AgroSuper? ¿Qué segmento de negocios creen? El salmón. Salmón, es cierto, es la mayor salmonera, porque aparte de hecho estos son los 2013 que son los estados financieros que a mí me parecen más claros de la empresa, pero después el 2018, si no me equivoco, compró la salmonera y ya quedó como la segunda salmonera más grande del mundo detrás de Marine Harvest en Noruega. Entonces fíjense, acá te dice qué cosas consideran dentro de su activo. Entonces los activos biológicos son que desarrolla la sociedad, la crianza, la incubación, la engorda y la reproducción de aves, de pollo y pavo, de cerdos, de salmones, de plantaciones, de bosque, o sea, se dedica a la cadena completa. ¿Se entiende? Entonces te dice, mira, tengo el segmento de carnes, tengo el segmento acuícola y el más complicado es el de valorización de salmones. Entonces te dice cómo crece, que la biomasa, que el precio, y te va explicando, mira, usamos estos supuestos, duran tanto tiempo, esta es la tasa de descuento, etcétera, lo mismo que nosotros estamos aprendiendo. Entonces después te dice, mira, estas son nuestras categorías. Entonces de todos los activos biológicos, fíjense que acuícola
es más de la mitad. Y entre avícola y porcina está la otra mitad. ¿Se entiende? Entonces, lo mismo ocurre con los no corrientes, pero como uno tiende a faenarlo en menos de un año, entonces te queda poco que sea no corriente, ¿sí? Y ahí ya tiene más forestal. Fondo, oye, que tengo el fundo donde criamos a los chanchos, no sé, y tiene árboles. Ahí está. ¿Se entiende? Entonces, fíjense, te va diciendo entre que nacen, entre que crecen, etcétera, y ahí van creciendo los activos biológicos. Tú dices, ah, ya, y aparte el kilo de salmón subió más, además de que son más kilos, listo, y el kilo de chancho no, el kilo de chancho bajó y sucesivamente. Pero acá, fíjense, uno va a actividad acuícola, acuícola seguimos con activos biológicos. Fíjense acá, vidas útiles y tasas de depreciación. Entonces uno dice, no, el eucalipto no se deprecia. Y ese es el activo biológico fundamental. Crece, 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 crece y lo talo. Y cuando lo talo, ¿qué activo pasa a ser? Existencia. Existencia. Listo. En cambio, fíjense acá. Tengo actividad avícola. Gallinas, gallos y pollones son para reproducción. Entonces duran 16 meses. Y los pavos, 21 meses. Tasa de depreciación, o sea, lo está tratando como propiedad planta de equipo, aunque sean activos biológicos. Y eso, el nombre final da lo mismo. Lo importante es el espíritu o el que hay detrás de la compañía. En los Y, chanchos, profe, miren, perdón, los Mara. pollos que tú después de los 16 meses no pueden pasar a ser inventario. Hacia allá vamos, hacia allá vamos. Pero ya, digamos eso. Tú tuviste una gallina reproduciéndose por 16 meses. ¿Qué hago con la gallina después de 16 meses que queda estéril, digamos, infértil? Puedo vender pollo. Pero no sería gallina, pues no sería pollo. Y es una razón comercial por qué se llama pollo y no se llama gallina. Porque después de 16 meses, ¿puedo llegar y venderla como pechuga tierna de pollo o de gallina? No. No, No. está vieja, está dura. No se puede vender en el sentido del negocio. Y lo mismo con los pollos o los gallos reproductores, no es así, po. ¿Se entiende? Entonces, por eso que se deprecia y tiene un valor residual. O algo puedo hacer. ¿Qué puedo hacer con la gallina vieja o el gallo viejo? ¿En qué lo convierto? Tonal. ¿En? Nugget. Buen nugget, o inclusive menos, porque el nugget algo le tiro de buena calidad, en paté. Ese es el valor residual de una gallina, convertirla en paté. Listo. Entonces eso es un valor muchísimo más bajo que si tú la hubieras engordado y la vendiste, o el pollo. ¿Se entiende? Entonces, claro, pero es que yo la utilicé con otro fin, que se fuera reproduciendo. Entonces, por eso le ponen ahí abuelos y abuelas. ¿Se entiende? Depende del modelo de negocio. Lo mismo te va a pasar con los chanchos, fíjense, ahí está la hembra, que duran menos que los machos, y los reproductores duran más todavía. Entonces tienen vidas útiles distintas. Y entonces después uno dice, mira, y en los animales de trabajo, por ejemplo, los caballos y las yeguas duran 8 años, las ovejas 5 años, las vacas 7 años, y así sucesivamente. ¿Se entiende? ¿Y cuánto crecieron, cuánto se depreciaron durante el periodo? Entonces fíjense que los salmones novos crecen, crecen, crecen y los faenos no se alcanzan a depreciar. Pero de lo otro hay una parte que se deprecia. Ah, pero ¿qué? No, el otro, el pollo solo crece, pero el que se reproduce se va agotando con el tiempo. Cada vez le genera menos beneficio económico a la empresa. ¿Se entiende? Y por eso que en el fondo uno dice, ah, ya, pero me está hablando de activos biológicos. Sí, pero miren, valor bruto, depreciación acumulada, valor neto en libro. Dirá activo biológico, pero lo están tratando, o están esquivando tratarlo como un activo biológico y lo están tratando como una propiedad planta de equipo. ¿Se entiende? Que tiene otras características distintas, que crece, que la biomasa, que todo eso está bien, pero que es tratado equivalentemente a una propiedad planta de equipo. ¿Se entiende? ¿Dudas hasta ahí? Yo tengo una duda. Clemente. O sea, como que entonces entendí como, en este caso, no sé, un salmoncito, como en ningún momento activo biológico, siempre planta que hay equipo.
o mientras está como creciendo como ¿No? en el proceso para llegar a ser producido, Todos son todo ese activos proceso previo biológicos. es activo biológico. Todos son activos biológicos. Lo que pasa es que algunos activos biológicos, particularmente las aves y la actividad porcina, los trata, dice activos biológicos en la categoría, pero los deprecia. Entonces, es cierto, si yo voy a la norma, son activos biológicos, pero los deprecia y los tiene al costo menos la depreciación, menos el deterioro. O sea que es totalmente equivalente a una propiedad planta de equipo, aunque no diga propiedad planta de equipo. ¿Se entiende? Lo Ah, mismo ya. que los animales de zoológico en Sí. Johannesburgo. Dice animales de zoológico, pero si le pusiéramos PPE, el valor sería el mismo. La información que entrego sería la misma, aunque yo le ponga X, T, M, L, lo que sea. ¿Se entiende? Ya. Pero como si fuera como más legal, lo que tengo notado es como si se tienen como para la producción, o sea, ahí serían como para planta propiedad y equipo, ¿no? Sí, eso es. O sea, si se tienen para reproducción, de hecho, en el material de estudio, por ejemplo, la prueba, hay un caso de un toro, etcétera, que después, oye, no puede seguir reproduciendo, deterioro. A ver, pruébame cuánto puedo recuperar o si le va a hacer un tratamiento, cuántos años más le queda. Y eso es igual que una máquina. Dice, oh, el auto, no sé, pues se fundió, veamos si lo arreglamos o no lo arreglamos. En el fondo, el mismo tratamiento. Que diga activo biológico va a ser algo distinto, pero ¿cuándo va a ser un activo biológico? Por el contrario, cuando la empresa lo haga crecer. Si no lo hace crecer, si lo quiere solo para reproducirse y se mantiene el mismo tamaño, entonces no es activo biológico. O al menos no cumple la función biológica. Ya, perfecto. Me quedo un poco más claro, muchas gracias. ¿No hay de qué? Entonces, ¿qué debiéramos incluir en una propiedad planta de equipo? Lo que haya pagado al contado, todo lo que necesite para dejarlo operativo. Entonces tú tienes que hacer una certificación, tú tienes que inscribirlo legalmente, tú tienes que hacer algunos arreglos, debo incluirlo. Tú, por ejemplo, tienes que construir el activo, lo que hacíamos en el trabajo del otro día. O sea, no, mira, 3 meses o 6 meses, o yo lo tengo que importar y el banco me tiene que dar una carta de crédito y financiar. Bueno, todo eso debiese incluirse dentro del valor de la propiedad planta de equipo. ¿Sí? Además, al final del activo hay que desmantelarlo. Entonces, el desmantelamiento debo incluirlo dentro del activo, pero eso va a ocurrir en 5, en 10, en 15, en 20 años, que yo lo voy a desarmar. Que uno de los ejemplos yo ponía a los rinocerontes blancos, le va a hacer un funeral. Bueno, eso es un compromiso que tengo a raíz de que adquirí los rinocerontes blancos ahora. O tú podrías tener que tapar el hoyo de Chuquicamata y dejarlo plano. O tú tienes que desmantelar, por ejemplo, porque son radioactivos, un escáner. Ya, todo eso en valor presente se debe incluir. ¿Sí? Entonces, si es demolición, limpieza, desmonte, que tú dejaste sucio, que tengo que restituir a la comunidad, tengo que mover un campamento minero, todos esos costos debiese incluirlo en el valor al inicio de la propiedad planta de equipo. ¿Se entiende? Profesor, ¿cómo yo sé cuál es ese valor? O sea, yo puedo saber cuánto me cuesta construir una fábrica, pero ¿cómo sé cuánto me va a costar demolerla? No, pero tú haces una cotización, po. Tú llamas a una empresa de demolición. Porque Ya. como tú estás obligado, debes hacer eso. No puedo decir, no va a valer nada. Entonces no te voy a firmar estos estados financieros. Tú tienes que decir, entonces dices, mira, por los metros cuadrados esto valdría 5 millones. O si tú eres, por ejemplo, una clínica y tiene un escáner, tú sabes que ha hecho esto 2 o 3 veces. Entonces dice, mira, cada vez que se llevan el escáner nos cobran 2 millones de pesos y lo hemos hecho 3, 5, 10 veces en la vida. Entonces tú tienes como 3 horas información más. histórica. Ahora, esto es solo necesario si es que tú estás seguro. Perdón. De nuevo. Te dejé en silencio, lo siento. De nuevo. Ah, ya, Ahí sí. ahora sí. Es que Perdón. esto es solo en el caso de que, o sea, es necesario incluir el desmantelamiento del activo en el precio cuando tú sabes que lo vas a hacer al final, porque si yo sé que construí un galpón
pero sé que nunca lo voy a hacer mal porque el galpón quizás ya no me servirá a mí, pero lo puedo Claro. vender, entonces ¿para qué lo voy a incluir? Es que ahí no hay desmantelamiento, pero hay veces que legalmente tú tienes que desmantelar sí o sí, en el caso de los escáneres, en los casos de la minería. De hecho, eso fue una discusión importante que se tuvo, porque tú decías ya, mira, por ejemplo, tapar Chuquicamata cuesta 5.000 millones de dólares, entonces las empresas llegaban y decían, mira, si tú me haces tapar el hoyo, quiebro. Entonces entre que despida a 10.000 a 20.000 trabajadores o la haga tapar el hoyo, mejor que sigan trabajando, creo yo. Y entonces como que las empresas tenían esta provisión, que justamente es lo que definíamos en las primeras clases de un pasivo incierto en el futuro, que debían miles de millones y caja para pagar eso cero. Entonces no tengo plata, pues no, es que el negocio fue mal. Pero ¿cómo si tiene un pasivo? Sí, pero ese pasivo era tan lejano que nunca lo consideramos dentro de nuestros costos y no hay plata nomás. Entonces, después legalmente se creó una ley que tú tienes que respaldar ese pasivo. Entonces la empresa tiene como una caja no corriente, una caja inmovilizada, efectivo inmovilizado, solamente para respaldar ese pasivo. Y por ejemplo, de hecho ahora le acaban de pasar una multa a Liberty. Las empresas que tienen otras provisiones, por ejemplo, las compañías de seguro que tienen que hacer reservas técnicas por cada tipo, los seguros de incendio, los seguros de terremoto, los seguros de auto, los seguros de vida, hago una reserva y tengo que tener un activo que sea proporcionalmente al valor del pasivo. Si no, la empresa incumple y se va de multa. Entonces, con el tiempo se ha corregido eso para las empresas que tengan que desmantelar. Si tú dices, oye, la silla se rompió, la boto a la basura y chao, no hay desmantelamiento. Es solamente para ciertos activos que requieren desmantelamiento. En el caso del desmantelamiento, al final, ese costo, o sea, Ujú. ese valor queda en el valor residual entonces, porque no lo puedo depreciar si no lo elimino. Sí, claro. O sea, pero podría ser que se deprecie hasta cero, porque en el fondo después tú ya tienes igual el pasivo. Entonces tú dices, ya, pero el pasivo en valor futuro ya va a valer 100. Y tú vas, desmantela y vale 100. Entonces cuando tú haces el pago de 100, tú cargas el pasivo, así que te deshaces del pasivo y abonas la caja. Pero tú Oh, me fuiste me perdí reconociendo. mal, no entendí nada. Mira, tú tendrías esto. Porque tú necesitas tener esa plata para poder desmantelarlo. Entonces, la única forma que entiendo de tener esa plata es dejándolo como valor residual. No, porque tú dices, mira, yo hice una provisión por 100, que es un pasivo. Entonces, cuando yo desmantele va a pasar esto. La provisión por desmantelamiento me costó 100 y yo desembolsé efectivo por 100. Y listo, pues cancela el pasivo. Y esos 100 que en valor presente fueron 20 o 30 o 50, tú los fuiste depreciando a través del tiempo. Entonces tú ya fuiste llevando un poquito de ese gasto al estado de resultados por Ah, 5 yo, o por 10 sea, años y en algún momento ya te tocó pagar nomás. Pero es un o, problema de flujo de caja, no de devengado. o sea, yo fui sacando un poco de este activo mediante la depreciación y transformándolo en un pasivo, preparándolo para que en algún minuto eso esté listo para pagar. Tal cual. Eso es. Ya, gracias. Porque si no, si tú nunca lo hubieras incluido, digamos que antes de que estuviera esta nueva norma del 2014, no se incluía el desmantelamiento, la empresa decía, ya, pues no tengo ni uno. ¿Pero cómo? No, es que nunca lo contemplé dentro del valor del activo. O sea, el activo es más costoso porque tengo que desmantelarlo. Sería más fácil no tener que desmantelarlo. ¿Se entiende? Entonces, para asegurarte de eso, tú dices, pero si tú fuiste registrando un gasto con el tiempo, entonces tú ya debieses tener contemplado eso dentro de tus ganancias y ahora solamente te toca pagar, que es distinto a mostrar el gasto o el ingreso en el concepto de devengado. ¿Se entiende? Entonces, para cerrar esto, ¿qué cosas debiesen o son complejas de incluir en el valor inicial? Primero, los intereses. Los intereses del préstamo o del bono o de cualquier financiamiento que sea financiero, digamos, o pasivos financieros que tenga para pagar el activo o la construcción del activo hasta el momento que esté operativo. Entonces tú dices, mira, yo me voy a demorar 1 año en construir esto, pero después voy a ocuparlo por 10 años. Entonces pedí un préstamo por 11 años. Bueno, no los 11 años de intereses van a ser costos del activo inicial, solamente hasta que el activo esté disponible para ser utilizado u operativo. ¿Se entiende? El IVA jamás debiese considerarse,
¿Por qué? Porque debiera ser un activo recuperable en el muy corto plazo. Entonces es un activo corriente. La propiedad de planta de equipo es un activo no corriente. La capacitación jamás debiese ir dentro del valor inicial por una razón. Porque los trabajadores capacitados valen más, ¿sí o no? Sí. Sí, entonces vale el trabajador, no vale el activo. Yo lo capacité para usar esa máquina, pero el que vale más es el trabajador, no la máquina. Una razón. Si no, tú dices, yo controlo al trabajador. ¿Sí o no? No, No, el trabajador no es listo. activo. Entonces no es un activo. Digamos en el sentido contable, si no después el profesor de recursos humanos se enoja. Pero eventualmente tú dices, no hay control, pues se podría ir a la competencia si le ofrecen más plata. No es un activo para mí, por eso que las capacitaciones son un gasto. Y todos los activos que estén por encima del terreno, aunque el terreno, por ejemplo, no sea tuyo, se separan. Por una razón, ¿qué no le pasa regularmente a los terrenos? No se deprecian. No se deprecian, ¿se entiende? Y ahí vamos a distinguir la próxima clase que la depreciación es distinta, por ejemplo, que el deterioro. La depreciación es el desgaste por el uso habitual. El deterioro es que el barrio se puso malo, que cayó un meteorito, que hubo un cortocircuito, un incendio, etcétera, pero en el fondo no es regular que ocurra eso. Y entonces eso va a ser una diferencia significativa en que los terrenos no se van a depreciar porque su vida útil es indefinida, en cambio las rejas, las cercas, la pavimentación, el alumbrado y cualquier otra cosa es depreciable. Te dura 5 años el sistema de riego y chao, y tengo que cambiarlo. ¿Se entiende? Por eso deben separarse. Unos tienen vida útil finita, otros tienen vida útil indefinida. ¿Dudas? ¿No? Ha No. sido todo por hoy entonces. Que estén súper bien. Chao, Gracias. chao. No, profe. Chao. Profe. Chao. Profe. Ah, profesor, gracias. Que esté Chao. Chao, bien. profe, muchas gracias, que le vaya bien. Igual. Chau, chau.